Bien, otro tema que quería charlar también es el tema del miedo a la muerte. En otra sesión, una hermosísima maestra me dice que estaba pasando por un proceso donde ella no tenía miedo a morir, que entendía que la muerte no existía, que entendía un montón de cosas, pero que estaba preocupada porque sus hijos, un montón de cosas. Entonces hay algo que es fundamental en el proceso de elevar conciencia, y que es reconocer el miedo. Reconocerlo lo hace más maleable, porque nos da la posibilidad de aceptarnos y de iluminar esa escasez. Realmente, el miedo a la muerte, o decir yo no tengo miedo a la muerte, o yo no tengo miedo a la muerte para nada porque la reentiendo, porque esto, porque lo otro, lo que pasa es que me quedo pensando en que es miedo. En mayor o menor medida siempre está. Entonces, entender que cualquier situación que sea desconocida me genere incomodidad, me genere incertidumbre, me genere malestar, es miedo. Y reconocerlo no me hace débil, sino simplemente me da la posibilidad de transformarlo en una fortaleza, de transformarme, de expandirme, de volverme más completo, más claro sobre mí, más verdad. Decir que no existe y decir que no le tengo miedo no hace que desaparezca, sino queda ahí sin ser observado, y cuando algo no está observado y visto se potencia. Es simplemente eso. La muerte, como sabemos, no existe, o como estamos intentando entender que no existe. Es un cambio en nuestra forma de existir, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de habitar la realidad. Cualquier cambio que hacemos es una muerte y un renacimiento. Entonces, entender esa muerte como un proceso de cambio de estación, como un proceso de cambio personal, como un proceso de soltar, son muchas cosas que están en juego. Y entiendo de que con todas estas cosas que se sienten, que se transmiten en las pantallas, con ver los desastres naturales, con enterarnos de que gente cercana a nosotros deja de estar en esta realidad física, y un montón de cosas que están sucediendo, nos invade el miedo. Pero el miedo tiene que ver con algo que no sé qué va a suceder. Todo lo que sea desconocido para nosotros nos genera miedo. Y si yo te digo que la muerte no existe, y si yo te digo que no pasa nada, y si yo te digo un montón de cosas, estoy simplemente dándote una tranquilidad, pero no te voy a dar tu tranquilidad. Cada uno tiene que hacer un proceso personal de incorporación, de conciencia, de apertura, donde vamos perdiendo esos miedos y vamos soltando cada una de esas cadenas que nos mantienen atados a esa escasez. No significa que porque yo te diga la muerte no existe, vos vas a entenderlo de la noche a la mañana y ya. Es un proceso de entendimiento del ser, es un proceso de expansión del ser. Como existe el miedo a la muerte, existe el miedo al abandono, existe el miedo a la escasez, existe el miedo a un montón de situaciones en las cuales no sabemos cuál es el resultado o el desenlace. Ninguno sabe qué es lo que va a suceder realmente. Ninguno tiene la certeza, porque esto no pasó, porque esto nunca sucedió. Esta información, como llega, se comparte desde el entendimiento y la claridad de seres humanos nuevos, pero no deja de ser algo que todavía no pasó. Y entiendo que eso que no pasó genere miedo e incertidumbre. Entiendo que eso genere malestar, entiendo que genere dolor. Pero cada miedo, cada cosa que se atraviesa en nuestro camino, está para ser trascendido, está para ser avanzado, está para ser conquistado.
Cada conquista que hagan es una maestría en ustedes que se queda anclada en su ser, en su célula, en su cristalidad. Y cuando llegue alguien con miedo, con incertidumbre, con falta de valentía, le podemos decir que nosotros ya caminamos por ahí. Entonces, más que darles la palabra en decirles que la muerte no existe, yo los invito a ser valientes y a transitar ese miedo, a sentirlo, a pensar qué pasaría si y qué pasaría si no. Ninguno sabe lo que pasa después de que alguien termina su existencia, humana, biológica. Son todas cosas que nos han contado, pero ninguno de los que está acá lo ha vivido personalmente. Algunos han dicho que vieron el túnel de luz, otros han dicho que han encontrado con familiares, otros simplemente son recuerdos y memorias, pero ninguno en sí ha muerto. Entonces, simplemente abracen al que llegue y entiendan de que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a quedarse sola, hay gente que tiene miedo a perder, hay gente que tiene miedo al abandono, hay gente que tiene miedo al no ser visto, al no ser reconocido, al no entender, hay gente que tiene miedo de quedarse atrás, hay gente que tiene miedo de ser amada, hay gente que tiene miedo de perder en sí mismo quién es, de equivocarse. Hay gente que tiene miedo hasta de que le quiten sus creencias, porque sienten que son eso. Y simplemente somos mucho más que todo eso.